Ella entró para limpiar una habitación y salió con una propuesta de matrimonio. Parece trama de telenovela, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esta historia es más real, más intensa y más transformadora que muchas ficciones por ahí? En un país donde millones luchan invisiblemente entre bastidores de la riqueza ajena, ella solo quería terminar el turno como limpiadora suplente en el hotel más lujoso de Río. Pero un malentendido cruel con un multimillonario arrogante lo cambió todo. Juzgada, humillada, desacreditada, tuvo todas las razones del mundo para rendirse, pero eligió algo diferente: la superación. ¿Qué sucede cuando el prejuicio choca de frente con la empatía? Cuando el orgullo se arrodilla ante la verdad. Prepárate para una trama llena de amor, compasión, reencuentros y giros inesperados. Vas a reír, vas a emocionarte, quizás hasta te veas reflejado aquí. Porque esta no es solo una historia de amor, es un recordatorio vivo de que el perdón es más fuerte que el poder y que el corazón, el corazón nunca se equivoca de camino. Ya suscríbete al canal y activa la campanita, porque el final de esta historia te va a sorprender de una manera que jamás vas a olvidar. ¿Y si te pasara a ti? ¿Tendrías el valor de amar a alguien que juzgaste mal? Quédate conmigo hasta el final. Va a valer cada segundo. Dicen que el destino juega con las líneas que uno escribe, pero en aquella tarde lluviosa, quien parecía jugar de verdad era la ironía. Livia, una joven estudiante de medicina, vecina de Villa Isabel, vestía el uniforme de su tía y cruzaba los pasillos del Hotel Grand Palace en Río, con un balde en la mano y dignidad en los ojos. Su mirada era firme, pero el corazón cargaba recuerdos que pesaban más que cualquier carrito de limpieza. El aroma de flores caras y el tintinear de copas de cristal contrastaban con el olor a detergente en polvo y esperanza. Aquella noche solo quería terminar su turno en el silencio de las toallas dobladas, pero lo que ocurrió allí nadie podría haberlo previsto. Al abrir la puerta de la suite presidencial, Livia fue sorprendida por una voz firme, calculadora, que parecía escupir hielo. Artur Vasconcelos, heredero de uno de los mayores holdings de América Latina, estaba convencido de que aquella joven sigilosa era una acompañante. Su tono no pedía explicaciones. Él juzgaba, como quien mira una vitrina y ya conoce el precio. No fue solo la confusión lo que hirió, fue la forma en que la miró, como si la compasión y el amor no tuvieran cabida allí, en aquel cuerpo sencillo con uniforme arrugado. Ella podría haber gritado, podría haber llorado, pero no. Livia simplemente levantó el mentón, miró al hombre frente a ella y con voz quebrada dijo: «No soy lo que tú piensas, pero tú eres exactamente lo que yo esperaba encontrar aquí». La frase cortó el aire como una navaja, y aunque Artur intentara disimular la sorpresa, lo alcanzó. No había arrogancia en su mirada, solo emoción contenida, un amor propio intacto. Era como si ella llevara dentro de sí un escudo invisible hecho de empatía, de perdón silencioso, de superación diaria. En la sala contigua, una copa de champán aún burbujeaba. Él quedó mudo. Ella se fue. Aquella puerta cerrándose cargaba más peso que cualquier reunión de 1.000 millones. Y tal vez por eso no logró dormir aquella noche. Porque por primera vez en años, el silencio habló más alto. El recuerdo de aquella joven lo perseguía como si fuera un espejo agrietado de su propia humanidad. ¿Quién era ella, al fin y al cabo? ¿Y por qué su presencia lo hacía sentir tan pequeño? Mientras tanto, en la casa sencilla de la tía Zenaide, Livia se lavaba las manos marcadas por el desinfectante, intentando borrar de la piel el sabor amargo de la humillación. Pero ni siquiera el agua corriente lograba llevarse el dolor. Aún así, ella agradecía porque había aprendido con la vida que incluso las decepciones podían ser regalos disfrazados. Fue la tía quien, al notar el silencio de la sobrina, sirvió té de hinojo con pastel de maíz, como siempre hacía cuando la vida golpeaba fuerte. Y entre una cucharada y otra dijo: «Niña, a veces una es humillada en el palacio para luego ser exaltada en el corazón de quien necesita amor». La historia podría haber terminado allí,
Pero las historias de compasión y reencuentro nunca terminan cuando parecen. Algo aquella noche se había movido dentro de Arthur, algo que él no sabía nombrar, pero que lo impulsaba a buscar respuestas más allá de los pasillos de mármol. Y fue entonces cuando, en un impulso que contradecía todas las reglas de su mundo, decidió dar marcha atrás, descubrir quién era Livia. De verdad. A la mañana siguiente, Arthur seguía inquieto. Un hombre acostumbrado a tomar decisiones frías y objetivas, pero que ahora se veía atormentado por el recuerdo de una mirada que mezclaba dolor y coraje. Aquel episodio, que para cualquier otro multimillonario podría haber sido solo una noche mal resuelta, para él se convirtió en un punto de ruptura. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza de sí mismo, y eso lo desestabilizó. El rostro de Livia volvía a su mente como un recordatorio incómodo de que no todo juicio es justo, ni toda apariencia revela la esencia, y que, a veces, la verdad se esconde donde menos se espera. Determinó que necesitaba saber más, descubrir quién era aquella mujer que lo desarmó sin alzar la voz. Usando su apellido como llave maestra, activó a su equipo para hacer una investigación discreta. Pero la información que llegó no tenía sentido en su mundo. Estudiante de la UFRJ, residente de la zona norte, sin historial laboral, salvo por algún trabajo eventual supliendo a la tía como camarera. Ningún lujo, ningún secreto, ningún pasado comprometedor. Solo una joven obstinada con una historia marcada por pérdidas y por amor, amor a la vida, al estudio, a la medicina, a la familia. Y de repente, eso empezó a doler. Más que el error en sí, dolía darse cuenta de cuán desconectado estaba él mismo de la realidad. Arthur comenzó a recordar las veces que había juzgado a alguien por los zapatos, por la forma de hablar, por el currículum. ¿Cuántas Livia había alejado de su propia humanidad sin darse cuenta? El peso del recuerdo de su reacción aquella noche lo asfixiaba. Era como si cada palabra, cada gesto que usó para despreciarla, estuviera ahora grabado en alto relieve en su memoria. Y ese tipo de marca, la que viene de la culpa, no se borra con dinero, ni con silencio. La empatía, al fin y al cabo, no se compra, nace en la incomodidad. Y allí estaba él, demasiado incómodo como para fingir que nada había pasado. En el fondo, Arthur sabía que no bastaba con saber quién era ella sobre el papel. Era necesario enfrentar su propio error. No para redimirse ante ella, sino para reconciliarse consigo mismo. Decidió ir hasta donde ella vivía, algo impensable para alguien como él, acostumbrado a mantener los pies lejos del suelo que pisa la mayoría. Pero fue, en coche, discreto, sin escoltas. Quería mirarla a los ojos de nuevo, no como un juez, sino como un hombre que necesitaba aprender a ver con compasión, con humildad, porque en el fondo, algo en él empezaba a cambiar. Tal vez era emoción, tal vez vergüenza, o tal vez era el comienzo de una superación silenciosa, la de sí mismo. Al llegar a la Rúa Dona Mariana, notó la sencillez del lugar. Niños jugando a la pelota en la acera, ropa tendida en el patio, el olor a café colado invadiendo la calle. Una escena que él solo conocía por anuncios de margarina, pero que ahora le parecía tan viva. Golpeó la puerta con el corazón, apretado. Y cuando Zenaide atendió, no necesitó decir quién era. Ella ya lo sabía. Porque cuando se es mujer, negra, pobre y sabia, una reconoce la mirada de un hombre que viene a pedir algo más que perdón. Ella lo invitó a entrar. Y allí algo invisible empezó a tejerse como un hilo delicado, uniendo dos mundos, dos historias, dos silencios. Y si en ese sofá gastado del salón de Zenaide el pasado de Arthur comenzó a desmoronarse, fue porque el futuro, aún sin forma, ya susurraba por la rendija de la ventana. Pero hay heridas que solo se curan con escucha. Ya hay historias que solo comienzan cuando el orgullo se calla. Zenaide no era solo la tía de Livia, era el pilar. Una mujer que, aún con las rodillas cansadas, sostenía el mundo de quienes amaba con una fuerza silenciosa. Cuando Arthur entró, en aquella sala modesta, rodeada de retratos familiares y pequeños detalles llenos de emoción,
No era solo él quien llevaba una petición en los ojos. Era el universo pidiéndole a su corazón que aprendiera algo nuevo: humildad. Y fue allí, frente a una señora que le ofrecía café con pan duro, que sintió que por primera vez estaba siendo tratado como persona y no como el apellido que cargaba. La conversación fue lenta, sin prisa, sin guión. Zenaide lo miraba, por dentro, como quien ve más allá de las apariencias. Y entonces, como quien abre un baúl escondido, ella habló de Livia. Contó sobre la infancia difícil, el dolor de perder a su hermano pequeño, la lucha para pagar la universidad, las noches en vela estudiando con libros donados, y al hablar, sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de un amor profundo, tejido con compasión. Fue allí que Arthur entendió que no conocía casi nada de la vida real, y que el mundo fuera del vidrio oscuro de su ático estaba hecho de una belleza cruda, que dolía, pero también enseñaba. Impulsado por algo que él mismo no sabía nombrar, Arthur se levantó y pidió disculpas. No una disculpa ensayada, de esas que se dicen por educación, sino una disculpa que venía de las entrañas, como quien reconoce su error ante alguien que jamás tendría la obligación de perdonarlo. No solo le pidió perdón a Livia, le pidió a su propia dignidad que lo dejara aprender de eso, y cuando Zenaide le apretó la mano con firmeza y dijo: «Todo el mundo merece una segunda oportunidad cuando decide cambiar», una especie de alivio recorrió sus venas. Era como si allí, en el Meyer, hubiera descubierto lo que era ser visto como hombre y no como leyenda. Más tarde ese día, cuando Livia llegó de la universidad y se topó con Arthur sentado en el sofá de la tía, el tiempo pareció detenerse. El corazón se aceleró, pero no por el reencuentro. Era por el coraje que sabía que tendría que tener. Coraje para escuchar, coraje para no ceder, coraje para sentir. Él se levantó, sin pretensiones, y con una serenidad inédita dijo: «Vine a escuchar lo que quieras decirme, incluso si no quieres decir nada». Aquello desarmó las defensas que ella había construido con tanto esfuerzo, y en el fondo, ella lo sabía. Cuando alguien llega dispuesto a escuchar, el mundo ya empieza a cambiar. Hablaron poco pero profundamente. No hubo promesas, no hubo frases cursis ni peticiones apresuradas. Hubo silencio, café tibio e historias compartidas. Fue en ese inicio imperfecto, cosido con recuerdos y verdades, que algo empezó a dibujarse entre ellos. No era romance todavía, era el borrador de algo mayor, un reencuentro entre mundos que nunca deberían haberse cruzado, pero que el destino, con sus caminos torcidos, se empeñó en unir. Y como todo camino que empieza por casualidad, a veces hay que mirar una vez más para decidir si vale la pena seguir. Y tal vez, solo tal vez, ese fuera el próximo paso que ambos tendrían el coraje de dar. La semana siguiente llegó una invitación inesperada por medio de la tía Zenaide. Arthur quería encontrarse con Livia en la Confeitaria das Palmeiras, en el centro, un lugar histórico, donde la tradición y el tiempo comparten la misma mesa. Era un espacio que respiraba memoria, y tal vez por eso él lo había elegido. Cuando Livia entró, con un vestido azul claro, sencillo, pero con una elegancia que solo quien ha llorado en silencio sabe llevar, las miradas se encontraron, y allí, entre pasteles de nata y tazas de porcelana, la emoción tomó lugar. No era un encuentro romántico, era un pedido de escucha, de verdad, de reencuentro con lo que vale. Conversaron durante casi 2 horas. Livia habló de su hermano, André, que murió a los 9 años por una cardiopatía congénita después de muchas idas y vueltas al hospital público. Fue en ese momento, siendo aún niña, que decidió: «Quiero ser médica, tía. Quiero salvar lo que no se pudo salvar en mi hermano». Y esas palabras, grabadas en el tiempo, guiaban cada uno de sus pasos desde entonces. Arthur, al oír aquello, se dio cuenta del abismo entre sus dolores y los de ella, y aunque no supiera qué decir, escuchó. Porque a veces la compasión no es hablar, es sostener el silencio junto a otro. Livia no se victimizaba. Al contrario, sus palabras venían con fuerza, pero sin amargura. Hablaba de superación
como quien cuenta una receta aprendida a la fuerza. Decía que cada nota alta en la facultad era una forma de honrar a su hermano, y que la medicina no era estatus, era misión. Al hablar, sus ojos brillaban no de vanidad, sino de sentido. Era como si cada historia llevara consigo el recuerdo de lo que la motivaba. Y Arthur, por primera vez, se sintió pequeño frente a alguien que no necesitaba aplausos para ser grande. El amor que ella cargaba por la vida lo tocaba de una forma difícil de explicar. Mientras ella hablaba, él recordaba a sí mismo a los 15 años, en una cama de hospital público, cuando un enfermero del SUS lo salvó tras un accidente en moto. Nunca había hablado de eso con nadie, tal vez porque intentaba borrar cualquier vínculo con su origen, pero ahora, frente a Livia, ese recuerdo volvía con fuerza, y se dio cuenta de que había más cosas en común entre ellos de lo que imaginaba. No era solo la emoción ni los recuerdos, era el hecho de que ambos conocían lo que es perder, y aún así, elegían amar. Al final de la conversación, no hubo beso, ni promesas. Hubo un silencio hermoso, esos segundos después de una mirada sincera, donde los corazones se escuchan sin palabras. Livia se levantó, acomodó la correa del bolso sobre el hombro y dijo, «Gracias por escuchar». Él respondió con una leve sonrisa y un «gracias por enseñarme». Fue solo eso, pero fue suficiente para dejar en el aire el inicio de algo nuevo, algo que aún no tenía nombre, pero que ya nacía con raíces profundas. Y fue en ese intervalo, entre la despedida y la añoranza, que los dos siguieron, cada uno cargando dentro de sí la semilla de una historia que comenzaba a brotar. Pero como todo amor real, había que ver si ese brote tendría suelo donde crecer. Algunos días después, Livia recibió un correo inusual. El Instituto Vasconcelos, fundado por Arthur en nombre de su padre, estaba ofreciendo becas integrales para estudiantes del área de la salud. Al final del mensaje había una nota personal. Ya tienes todo lo que necesitas para llegar. Pero si esto puede quitarte algo de peso de los hombros, acéptalo. Livia leyó esas palabras con una mezcla de sorpresa y emoción. Era una oferta generosa, sí, pero también traía consigo un dilema. Sabía que aceptarlo podría confundirse con un favor, y ella nunca quiso ser ejemplo de favor, sino de superación. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina con Zenaide, la duda era un plato lleno. La tía, con la sabiduría de quien ya crió dos familias con el mismo salario, dijo, «Lo que importa no es de dónde viene la ayuda, sino lo que haces con ella, siempre que no te haga más pequeña». Pero Livia conocía el peso de las apariencias, de los juicios. Sabía que para muchos, una mujer sencilla que acepta algo de un hombre rico se convierte en blanco fácil de desconfianza. Y eso la incomodaba. Su amor propio era más fuerte que el miedo a la escasez, y eso era parte de lo que la hacía tan especial. Ella rechazó, con gentileza, con gratitud, pero rechazó. Dijo que prefería conquistar cada peldaño con esfuerzo propio, aunque tardara más tiempo. Arthur lo respetó. De hecho, más que eso, lo admiró. Porque no había orgullo en esa decisión, había integridad. Y la integridad, en un mundo donde todo parece tener un precio, es como oro puro, rara, brillante, innegociable. La negativa de Livia no creó distancia entre ellos, creó respeto. Un respeto que comienza cuando aprendemos a no confundir ayuda con control y amor con dependencia. Aún así, Arthur no dejó de contribuir. Empezó a recomendarle libros, artículos, cursos online. Enviaba mensajes con enlaces a congresos, podcasts de medicina humanizada, historias de superación de otros médicos que venían de abajo. Él ayudaba sin invadir. Apoyar sin imponerse era algo nuevo para él. Y curiosamente, eso también lo hacía crecer. Descubría que había formas de amar con empatía, de hacerse presente sin sofocar, de ser ejemplo sin ponerse por encima. Era un tipo de amor en construcción, aquel que respeta el tiempo del otro. Livia, por su parte, empezaba a ver en Arthur algo que iba más allá del pasado o del apellido. Él estaba cambiando, no solo por ella, sino con ella, y eso era hermoso de ver. Porque cuando alguien comienza a revisar sus verdades por la emoción que siente, es señal de que algo real está ocurriendo. No era solo romance,
Era transformación, un reencuentro entre dos mundos que poco a poco aprendían a caminar lado a lado. Y eso, para quien siempre vivió luchando, ya era más que cualquier cuento de hadas. Pero como toda historia que vale la pena, había que ver hasta dónde ese cambio resistiría el contacto con la vida real. Y fue exactamente esa prueba la que llegaría en el siguiente capítulo, de forma inesperada y con más intensidad de la que ellos imaginaban. El lunes siguiente, mientras el reloj marcaba las 7 de la mañana, Livia ya estaba en el centro de salud del barrio de Rocha, con su bata blanca y la mirada atenta, organizando historiales médicos. Era su práctica de atención básica, donde atendía a niños, ancianos y embarazadas, todos por el SUS. Allí, entre paredes descascaradas y sillas de plástico, encontraba sentido. Era allí donde recordaba a su hermano, las promesas hechas cuando era niña y su compromiso con la vida. En ese lugar, el amor se medía en empatía y la superación se renovaba con cada golpe en la puerta. Fue entonces cuando él apareció. Artur, con ropa sencilla y una mirada contenida, cruzó la recepción bajo la mirada curiosa de todos. Livia no sabía que él vendría, y él tampoco sabía exactamente por qué estaba allí. Solo sentía que necesitaba ver con sus propios ojos quién era ella cuando nadie la observaba sin filtros, sin luces, sin maquillaje. Al verla orientar a una madre preocupada por la fiebre de su hijo, comprendió algo que ninguna reunión de negocios jamás le había enseñado: que hay grandeza en servir y que el amor puede llevar batas, sandalias y uniforme del transporte público. Después de la atención, se sentaron en un banco de cemento en el patio trasero. Allí, sin el ruido del mundo de arriba, él contó algo que jamás había compartido con nadie. A los 15 años, atropellado en una calle de tierra, fue socorrido por una médica del SUS negra, pequeña, firme, que lo mantuvo con vida hasta que llegó la ambulancia. No estaría aquí si no fuera por el sistema que hoy desprecian, dijo con los ojos llenos de lágrimas. El recuerdo, que antes ocultaba con vergüenza, ahora surgía como un puente, y por primera vez se vieron no como extremos, sino como sobrevivientes. Livia escuchó en silencio, porque a veces lo único que alguien necesita es un espacio donde su dolor sea acogido sin juicio. Y en ese momento comprendió. Detrás de la frialdad de Artur había una historia no contada. No era excusa, sino explicación. Y la compasión, cuando es verdadera, sabe distinguir entre una y otra. Ella tomó su mano con naturalidad, sin promesas, sin exigencias, solo con presencia. La emoción en el aire era cruda pero hermosa, una especie de reencuentro con lo esencial. Y lo esencial, muchas veces, es invisible a los ojos que juzgan demasiado. Antes de irse, él se detuvo en la entrada y volvió a mirar el centro de salud. «Esto de aquí es mucho más grande que cualquier edificio mío», dijo. Y ella sonrió, entre tímida y orgullosa, porque sabía que esa frase era más que una constatación, era un paso. Un hombre no cambia por una mujer, pero a veces el encuentro con alguien que lleva verdad en la mirada es suficiente para hacer caer muros que parecían eternos. Y ese día, entre historiales y filas, un muro cayó, en silencio. Pero las verdaderas transformaciones no viven solo en el ideal. Necesitan ser puestas a prueba en lo cotidiano, en el afecto, en las decisiones. Y tal vez ese fuera el próximo desafío: descubrir si ese sentimiento nacido entre estigmas y sorpresas tenía fuerza para florecer fuera de allí, en un terreno más íntimo, más humano, más arriesgado. Era viernes por la noche, cuando Artur envió un mensaje corto: Santa Teresa, Restaurante Solar. ¿Mañana a las 8? Livia dudó durante algunos minutos. No era miedo, era recelo. Sabía que cruzar esa línea significaba abrir espacio para otra cosa, que la emoción tomara forma, que el reencuentro se convirtiera en posibilidad. Pero aceptó. Llegó con un vestido discreto, maquillaje leve y el corazón inquieto. El restaurante era encantador, con vista a los arcos y música de fondo, pero nada llamaba más la atención
que el silencio lleno de expectativa entre los dos. Era el tipo de cena en la que no se sabe qué esperar, pero se siente que algo va a cambiar. Hablaron de todo, de la infancia, de las peleas con el padre, de la madre que lo dejó siendo aún niño. Arthur contó que fue criado por su abuela, una mujer estricta, que solía decir que los hombres no lloran y los ricos no se equivocan. Livia rió con esa risa que se escapa sin pedir permiso. Contó de las fiestitas con pastel de caja en el patio, de las gincanas en la escuela pública y de las guardias en el hospital de Andaraí. Entre una copa y otra, descubrían que sí, crecieron en mundos diferentes, pero cargaban heridas parecidas. El dolor, al fin y al cabo, es el único idioma que todos entienden sin traductor. Fue en ese encuentro que el afecto comenzó a tener olor, sonido y color. Cuando él dijo que a veces se sentía solo, incluso rodeado de gente, ella respondió que lo entendía. La soledad no es falta de personas, es falta de escucha, dijo. Eso lo conmovió. Fue como si por fin alguien dijera en voz alta lo que él no sabía poner en palabras. Y esa conexión hecha de empatía y sorpresa comenzó a dibujar algo más delicado que cualquier estrategia de conquista. Era un amor en fase de semilla, pero que ya encontraba tierra fértil para germinar. A la salida, la ciudad parecía suspendida en el aire. Las luces de Santa Teresa parpadeaban con ese encanto antiguo, como si guardaran secretos de otras historias de amor. Caminaron hasta el coche en silencio, y fue allí, bajo un árbol, que él se acercó. Sin prisa, sin presión, tocó su rostro con las yemas de los dedos, como quien agradece incluso antes de besar. El beso llegó leve, sincero, casi tímido, pero con sabor a nuevo comienzo. Era más que deseo, era entrega. Un gesto que mezclaba recuerdos y perdón, como si el pasado, por un momento, hubiese sido abrazado por completo. Al despedirse, ninguno de los dos dijo mucho, pero el intercambio de miradas en la puerta del taxi lo decía todo. No hacía falta prometer nada, solo sentir. Y en ese instante, ambos sabían que estaban entrando en una nueva fase, donde no bastaría con quererse. Habría que tener coraje. Coraje para enfrentar el prejuicio, las diferencias, las voces externas. Porque cuando la vida une dos mundos tan distantes, también pone a prueba hasta dónde llega la fuerza de ese amor. Y esa prueba no tardaría en llegar. Porque no todo beso es el comienzo de un cuento de hadas. A veces es el inicio de una guerra silenciosa contra todo lo que intenta separar lo que nació para estar junto. La semana siguiente, Arthur apareció en el consultorio de la clínica donde Livia hacía guardias con una invitación en las manos. Esta vez no era personal, era profesional. Quería que ella liderara un nuevo proyecto de telemedicina dirigido a comunidades ribereñas y zonas de difícil acceso. El proyecto era robusto, financiado por el Instituto Vasconcelos, y necesitaba a alguien que uniera conocimiento técnico con empatía de campo. Livia escuchó en silencio. Sintió una mezcla de honor, miedo y desconfianza. Al fin y al cabo no quería ser solo la novia del dueño. Quería ser reconocida por lo que sabía, por lo que había vivido, por la superación diaria que construyó con sus propias manos. Se sentaron a conversar. Arthur explicó que había pensado en ella porque veía en su historia un puente entre mundos, alguien que conocía los dolores de la periferia, pero hablaba el lenguaje de la ciencia con maestría. Livia respiró hondo. Dijo que el proyecto era maravilloso, pero impuso una condición: ser contratada como profesional con cargo, salario y responsabilidades claras. No quiero ser protegida, quiero ser valorada, afirmó con firmeza. Y allí, una vez más, dejó claro quién era. Una mujer que no aceptaba atajos, que no quería limosnas, que hacía del amor un combustible, no una muleta. Arthur la escuchó, la respetó y aceptó. Y allí nacía no solo una sociedad profesional, sino una nueva forma de relacionarse, con claridad, con límites, con madurez. El proyecto comenzó a tomar forma y Livia se entregó con pasión. Comenzó a estudiar telemedicina, buscar referencias, visitar centros de salud en el interior, entrevistar médicos y enfermeros de base. A cada paso, demostraba que su elección no había sido por afecto, sino por competencia.
Y eso, curiosamente, aumentaba aún más la admiración que Arthur sentía por ella. Porque no hay amor más bonito que aquel que crece al lado del respeto. En las reuniones hablaba con seguridad, presentaba datos, desafiaba ideas, proponía soluciones con brillo en los ojos y el corazón en la punta de la lengua. Era imposible ignorarla. Incluso los directores más escépticos comenzaron a rendirse ante su inteligencia práctica y su empatía genuina. Livia era ejemplo vivo de que es posible ser técnica y humana al mismo tiempo. Y allí, en medio de ese ambiente elitista, era como un soplo de verdad en un lugar donde muchos vestían trajes para esconder vacíos. Pero el éxito traía otra sombra, la exposición. Con la visibilidad llegaron también las miradas sesgadas, las suposiciones, las críticas disfrazadas de preocupación. Livia sentía el peso de ser mujer, joven, de origen humilde y ahora ligada a un multimillonario. Y la pregunta silenciosa de muchos era, ¿está aquí por mérito o por influencia? Esa duda dolía, pero en lugar de retroceder, ella se preparaba para enfrentarla. Porque quien crece a la fuerza, aprende temprano que el reconocimiento real no se pide, se conquista. Tal vez era justamente esa conquista la que pronto necesitaría ser defendida ante el mundo. Cuando el amor se mezcla con la reputación, cada paso se vuelve público. Y el próximo desafío de Livia llegaría cargado de polémica, dolor y revelación. Fue en Sao Paulo donde el proyecto cobró forma. Livia fue invitada a presentar los resultados de la primera fase de la iniciativa de telemedicina en un Congreso Nacional de Innovación en Salud Pública. La sala estaba llena de especialistas, gestores y periodistas. Cuando subió al escenario, con su bata blanca bordada, con su nombre completo, las luces no la intimidaron. Respiró hondo y comenzó a contar la historia del niño de 5 años que fue diagnosticado por videollamada con neumonía grave y gracias a eso, salvado a tiempo. El público enmudeció. Era más que un caso técnico, era una historia viva. Y cuando terminó, fue ovacionada de pie. La repercusión fue inmediata. Publicaciones del sector comenzaron a citarla como referente. Surgieron invitaciones para podcasts, reportajes y entrevistas por montones. Pero, como siempre sucede cuando una mujer periférica empieza a brillar, llegó también la duda venenosa. ¿Pero no es ella la novia de Arthur Vasconcelos? Un sitio sensacionalista lanzó un artículo ambiguo, insinuando que la beca que le ofrecieron tiempo atrás había sido un favor personal. Bastó con eso. El daño comenzó. Comentarios maliciosos aparecieron por todas las redes, y una vez más, la injusticia se vestía de titular. Livia quedó afectada, pero no se escondió. Convocó una rueda de prensa en el propio instituto. Sin llanto, sin gritos, habló con firmeza, con datos, con pruebas. Mostró su trayectoria, su nota en el ENEM, su historial académico, su producción científica. Dijo que el mayor dolor de su vida no era ser subestimada, era ver el nombre de su hermano Felipe, quien inspiraba todo aquello, ser arrastrado por el barro por puro machismo y elitismo disfrazado de periodismo. Fue ovacionada por colegas, por profesores, por pacientes. Esa tarde Brasil conoció a otra Livia, la que no solo soñaba, sino que defendía su lugar con uñas y alma. Arthur, viendo desde lejos, se emocionó. Esa mujer que un día confundió con una acompañante, ahora era la líder de un movimiento que unía tecnología, salud pública y justicia social. Y él era solo alguien con la suerte de formar parte de eso. Al encontrarla después, no dijo felicitaciones, dijo gracias, porque sabía que estaba aprendiendo más con ella que con cualquier MBA. Y en ese instante ya no era él quien la protegía, era ella quien, con su valentía, estaba enseñando a Brasil a amar. Con dignidad. Después de ese día, las cosas cambiaron. Livia pasó a ser respetada sin asterisco. Las invitaciones se duplicaron. Volvió a Río como una referente. Pero en el fondo, lo que más la conmovía era saber que sí podía crecer sin dejar de ser quien era. Y el amor entre ellos, antes frágil y lleno de dudas, comenzaba a fortalecerse no en el escenario,
sino entre bastidores, porque allí donde nadie aplaude es donde el amor demuestra si es verdadero. Pero, como toda historia que involucra sentimiento y elección, aún quedaba algo reservado para los dos, un momento más íntimo, un tiempo donde el amor dejaría de ser teoría para convertirse en práctica, convivencia, rutina. Y eso, amigo mío, es donde los corazones son verdaderamente puestos a prueba. De vuelta en Río, lejos de los reflectores y los titulares, Livia y Artur eligieron vivir algo más raro que el glamour: la intimidad. Alquilaron un pequeño departamento en Laranjeiras, sencillo, con vista al verde y olor a café recién colado por las mañanas. Se despertaban temprano, compartían el pan con mantequilla, se reían de sus propios silencios. Fue allí donde el amor dejó de ser teoría y se convirtió en práctica. Lavar los platos juntos, discutir por quién dejó la toalla en el suelo, preparar sopa para los vecinos enfermos. Era rutina, pero de esas que curan porque estaba hecha con compasión y respeto mutuo. Artur comenzó a frecuentar el mundo de Livia de verdad. Participó en un operativo en el centro de salud. Visitó el curso popular donde ella dio clases durante 2 años y llegó a asistir conmovido a una presentación del coro infantil en la ONG donde ella era voluntaria. Descubrió que, a diferencia de lo que había aprendido en los clubes y en las fiestas de gala, el verdadero lujo es saber escuchar el dolor ajeno. Conoció a doña Áurea, la vecina que vendía empanadas para pagar el tratamiento de su nieto. Conoció a don Gerson, que leía salmos en voz alta en la fila del consultorio. Y allí se encontró a sí mismo. Por primera vez, se sintió completo. Livia también entró en el mundo de Artur, pero con los pies en la tierra. Participó en eventos del instituto, cenas con inversionistas y reuniones estratégicas. No se deslumbraba. Al contrario, hacía preguntas, desafiaba ideas, proponía soluciones. Era respetada. Y, discretamente, ya se estaba convirtiendo en referente, no solo por ser la médica del proyecto, sino por ser un ejemplo de integridad en un ambiente donde muchos fingen compasión para salir en las fotos. La emoción que despertaba en las personas era distinta, era verdadera, y por eso se expandía con fuerza. La relación entre ellos maduraba, sin prisa, sin etiquetas forzadas. Eran compañeros. Cuando ella llegaba cansada de una guardia, él preparaba té de manzanilla. Cuando él enfrentaba críticas en los consejos de la empresa, ella decía: esto también pasará. No eran perfectos. Discutían, discrepaban, se contrariaban, pero había una base sólida: la verdad. Un amor que aceptaba las diferencias como parte de la construcción y no como amenaza. El tipo de relación que da ejemplo, que inspira, que le recuerda a las personas que es posible crecer juntos sin apagar a nadie. Un día, en una conversación distraída, Livia comentó que nunca la habían pedido formalmente como novia. Artur, con una sonrisa torcida, respondió: «Es que siempre supe que tú merecías algo más grande». Ella rió sin saber qué esperar, pero en el fondo, algo dentro de ella decía que ese más grande venía en camino, algo que aún no tenía forma, pero que llevaba la ligereza de un amor que nació del error, sobrevivió al dolor, superó el prejuicio y ahora florecía en libertad. Y así es como nacen las grandes decisiones, de pequeños gestos que poco a poco echan raíces. Y la próxima decisión que tomaría Artur lo cambiaría todo. Porque el amor, cuando es sincero, pide paso y a veces se arrodilla con un anillo en las manos. Fue en una mañana de cielo despejado en Paraty cuando Artur preparó el momento. Sin ostentación, sin público, solo ellos dos, a la orilla del mar, en un muelle de madera que crujía bajo sus pies. Habían tomado un descanso después de un ciclo extenuante en el proyecto de telemedicina. Caminaban de la mano, hablando sobre el futuro cuando él se detuvo, se arrodilló y sacó del bolsillo un anillo delicado, envuelto en un pañuelo bordado con el nombre Felipe. Ella guardó silencio por unos segundos, y cuando los ojos se le llenaron de lágrimas, él solo dijo: «No se trata de estatus, se trata de hogar, y tú eres el mío».
La propuesta no fue seguida de fuegos artificiales ni de gritos. Fue seguida de un abrazo largo en el que ambos lloraron. Livia por el recuerdo de su hermano, que siempre decía que ella merecía a alguien que supiera ver lo que estaba dentro. Arthur por darse cuenta de que, después de tanta armadura, se había convertido en un hombre que sabía amar sin miedo. Zenaide fue la primera en enterarse. Al recibir la noticia, sonrió con ternura y dijo: «¿Quién lo diría, La limpiadora del Palace ahora prometida con el dueño». Pero no con ironía, con orgullo, porque sabía que lo que unía a los dos no era el poder, era el propósito. La boda fue íntima en el patio de la casa de Zenaide, con cintas de colores y arroz con leche en vasitos de plástico. Nada de pompa, solo familia, amigos cercanos y una rueda de samba al final de la tarde. Arthur usaba zapatillas blancas, Livia un vestido de encaje heredado de su abuela. Entre los invitados había desde ejecutivos de São Paulo hasta agentes comunitarios de salud de la Maré. Dos mundos, una sola historia. Y allí, en ese escenario tan brasileño, las diferencias se deshicieron en empatía, risas y emoción. El amor era el mismo para todos. Durante la ceremonia la emoción corría libre. Cuando Zenaide fue llamada para dar una lectura de bendición, sorprendió a todos con un discurso que mezclaba fe, memoria y poesía. Amar es ver al otro con los ojos de Dios, no por lo que parece, sino por lo que es. Y ser amado es aceptar que uno también merece flores, incluso viniendo del barro. Aquello arrancó lágrimas hasta del abuelo de Arthur, un hombre que antes torcía el gesto ante la idea de mezclar clases sociales. Ese día, entendió que el amor verdadero es el mayor ejemplo que existe. La vida en pareja comenzó allí, con sencillez y profundidad. Compartieron no solo la cama, sino las decisiones, los miedos, los planes, y como toda familia en formación, tuvieron que aprender a mezclar sus mundos con ligereza. Al principio hubo tropiezos, diferencias culturales, formas de pensar el dinero, el tiempo, los rituales. Pero cada desafío era enfrentado con diálogo y perdón. No había espacio para el orgullo. Había espacio para crecer juntos, y eso, más que cualquier fiesta costosa, era la base de lo que estaban construyendo. Pero como todo amor que también quiere dejar huella en el mundo, faltaba un paso. Un gesto que conectara todo aquello con el futuro. Porque el amor, cuando es maduro, no se basta, desborda. Y lo que Livia y Arthur estaban a punto de crear sería más que un hogar, sería un legado vivo. Una semilla para las próximas generaciones, nacida del recuerdo, del dolor y de la esperanza. Meses después de la boda, Livia llegó a casa con un sobre en las manos y los ojos llenos de lágrimas. Era el resultado del análisis de sangre. Embarazada. La noticia vino con alegría y al mismo tiempo una ola de recuerdos. El nombre elegido surgió sin debate, Felipe. No como homenaje al pasado, sino como promesa de un futuro. Aquel niño que no pudo ser salvado ahora ganaba nueva vida. Y con él nacía también una idea, el Instituto Corazón de Felipe. Un proyecto que uniría tecnología de punta, atención básica y educación popular en salud. No sería solo un hospital, sería un símbolo. Arthur no escatimó esfuerzos. Movilizó recursos, involucró socios, garantizó apoyo político. Pero el corazón de la propuesta era todo de ella. Livia diseñó cada sala pensando en el SUS, en las madres angustiadas, en los jóvenes médicos idealistas. No quiero una clínica de lujo. Quiero un lugar donde el pobre entre con la cabeza en alto, decía. Y así fue. El instituto nacía con alma, con ejemplo. Unía pasado y futuro, dolor y cura. Cuando comenzaron las primeras atenciones, ella misma estaba allí con su barriga, con la bata puesta, recibiendo pacientes como siempre, porque para ella, ser médica nunca fue cuestión de estatus, siempre fue cuestión de compasión. En la inauguración, un momento lo selló todo. Zenaide, ahora con el cabello más blanco y la mirada aún más aguda, fue llamada al escenario. Emocionada, tomó una muda de hipé morado y dijo: «Felipe ahora también vive aquí». Lo plantaron juntos en el jardín central del instituto. Era un gesto simple,
pero cargado de significado. El árbol crecería como el propio proyecto fuerte, resistente, con raíces profundas y flores que caen como lágrimas hermosas. Fue imposible no emocionarse. Era una imagen demasiado poética para ser olvidada, una memoria viva, un símbolo de superación. Con el tiempo el instituto se convirtió en referencia nacional. Médicos de otros países venían a conocer el modelo. El sistema público ganaba esperanza renovada. Pero nada de eso alejaba a Livia de su esencia. Seguía yendo a la panadería de la esquina, aún escuchaba los consejos de su tía, aún decía con permiso antes de entrar al consultorio. La maternidad le trajo aún más sensibilidad, y el matrimonio, a pesar de los desafíos de la vida pública, seguía firme. Había aprendido que no existe pareja ideal, existe compañerismo diario, hecho de perdón, escucha y dosis de amor genuino. Felipe nació sano, con ojos atentos y sonrisa fácil. La misma sonrisa del tío que nunca conoció, pero que lo inspiraba a cada paso. Artur, ahora padre, miraba todo aquello sin poder explicar cómo había llegado hasta allí. Pero en el fondo, lo sabía. No había sido salvado por suerte, sino por elección. La elección de escuchar, de cambiar, de permitirse amar. Y cuando por las noches acunaba a su hijo y le contaba la historia de la camarera que se convirtió en directora de instituto, sabía que esa era la mayor herencia que podía dejar. Un amor que transformó el mundo a su alrededor. Y entonces, ¿qué harías tú si la vida pusiera a alguien en tu camino para enseñarte lo que nunca quisiste escuchar? Esta historia no es solo sobre el amor entre dos mundos diferentes. Es sobre reconocer los propios prejuicios, sobre elegir mirar con empatía y sobre cómo la verdadera superación comienza cuando decidimos cambiar por dentro. Tal vez estés viviendo algo parecido, un malentendido que te hirió, una oportunidad que parece imposible, un sentimiento que te desafía. Pero, ¿y si tu dolor fuera en realidad el comienzo de tu transformación? ¿Qué necesitas perdonar para poder comenzar de nuevo? ¿Quién en tu vida merece una segunda oportunidad? ¿Has juzgado a alguien y luego descubriste que estabas completamente equivocado? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a conversar. Tu historia también puede inspirar a otras personas, porque aquí creemos que un solo paso de compasión puede cambiar toda una vida, incluso la tuya.